Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Jefferson Mauricio Morales Holguín. Soy estudiante de la Universidad de Santo Tomás. Estoy viendo la materia Introducción a la Teología Sacramental. Hoy le vamos a hablar de San Cirilo de Jerusalén. San Cirilo de Jerusalén nació en el año 315 después de Cristo y falleció entre el año 386 y 387. Él fue obispo de Jerusalén, pero también tuvo una vida marcada por muchos acontecimientos importantes en su experiencia de fe. Uno de esos es que fue desterrado 3 veces, no solo de Jerusalén, sino también de su cargo como obispo. ¿Pero por qué? Porque en ese momento estamos hablando de la época de oro de la teología, la patrística. Entonces, en ese contexto histórico y teológico confluían muchas diversas corrientes dogmáticas y teológicas. Una de ellas era el arrianismo. Precisamente, Cirilo de Jerusalén tuvo que afrontar ciertas rivalidades con uno de los impulsadores del arrianismo en ese momento en el contexto de Asia. En ese momento, pues, Acucio, que era encargado de la iglesia de Cesarea, tenía más potestad que Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén dependía de Cesarea. Entonces, él, en el año de 348, ordenó a Cirilo de Jerusalén como obispo de Jerusalén, pensando que Cirilo tenía un pensamiento de la misma forma arriana, compartía ese mismo pensamiento. Pero Cirilo tenía algo muy particular, que era un hombre muy noble, muy sencillo. Él velaba para que los catecúmenos en su momento pudieran recibir de manera exacta aquellas catequesis, esas experiencias del encuentro con un Jesús, no solo humano, sino también divino. Entonces esto causó mucha molestia en Acucio y lo hizo desterrar porque Cirilo acudió de él de manera formal, requiriendo y solicitando los privilegios de Jerusalén como lugar independiente y de acuerdo pues a los requerimientos que habían surgido en el Concilio de Nicea, pero que no se habían establecido como tal, no la independencia de Jerusalén. Por eso enfadó a Acucio, no solo porque Cirilo había pedido la independencia de Jerusalén, sino también porque no compartía esa misma corriente arriana. Bueno, ya hemos hablado del contexto, ¿no? El autor y su contexto histórico y teológico, pero también ahora nos vamos a centrar en la estructura general de la obra. Es una obra que se enmarca por sus catequesis mistagógicas. En esas catequesis mistagógicas podemos encontrar a un Cirilo evocando de cierta manera el encuentro hacia los sacramentos para poder hacer un camino, especialmente los catecúmenos que van a ser esos nuevos hijos de la fe. Pues San Cirilo quiere que ellos tomen con conciencia esos regalos auténticos de una fe verdadera en Cristo. Hemos mencionado, entonces Cirilo quería que los que estaban formándose para ingresar a la nueva familia de fe pudieran recibir estas catequesis mistagógicas. Estas catequesis mistagógicas en realidad eran 5 catequesis que tenían unos temas correspondientes que se los voy a anotar en el siguiente orden. Entonces, tenemos renuncias y profesión bautismal. Renuncias y profesión bautismal. Tenemos el misterio del bautismo. Tenemos la crismación, el cuerpo y la sangre de Cristo
y la celebración eucarística. Pues sus catequesis mistagógicas tenían un lenguaje muy sencillo para aquellas personas que se estaban formando, no solo en la fe, sino también en su experiencia de adhesión a Cristo. Y del mismo modo poder explicar los ritos litúrgicos que conllevaban estas celebraciones en cuanto a los sacramentos. Como hemos mencionado, entonces estas catequesis mistagógicas reúnen 5 catequesis como tal, ¿no? Renuncias y profesión de fe, misterio del bautismo, la crismación, el cuerpo y la sangre de Cristo y la celebración eucarística. Estas catequesis tenían como propósito invitar a aquellos hombres que se estaban formando para ser parte de la nueva familia de fe, pero también para que conocieran en un lenguaje sencillo los ritos litúrgicos que se hacían durante estas celebraciones sacramentales. Bueno, tenemos también esta pregunta: ¿cómo entran los sacramentos en esta obra? Pues las catequesis mistagógicas conducen a la comprensión de los misterios, es decir, a los sacramentos, y que los recién nacidos a la vida nueva acaban de vivir de un modo más efectivo al recibirlos por medio de la celebración de la Pascua. En esta obra, pues, Cirilo de Jerusalén enfatiza mucho en el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, pues ellos configuran la iniciación cristiana. Pues estas catequesis están constituidas en un lenguaje muy simple, pero también invitando a una conversión familiar. Por eso, pues, Cirilo de Jerusalén enfatizaba en esos sacramentos de iniciación cristiana, como lo hemos mencionado, ¿no? El bautismo, la confirmación, la Eucaristía. También, pues, tenemos este punto, ¿no? El aporte particular a la teología sacramental que hace Cirilo de Jerusalén. Bueno, él hace en ese sentido un valor simbólico de sus catequesis mistagógicas desde 3 aspectos importantes, ¿no? El del cuerpo a la corporeidad, pues el ser humano como ser humano no se puede realizar sin desprenderse de su forma corpórea. Entonces, la forma corpórea posibilita que el ser humano tenga su realización personal. Tenemos también el cuerpo como símbolo. Entonces, en este punto, Cirilo de Jerusalén dice que la fe puede existir y se puede creer que hay fe siempre y cuando esté inscrito en un cuerpo corpóreo. También tenemos, pues, que el cuerpo en los sacramentos, es decir, aquí Cirilo de Jerusalén nos trataba de explicar que los sacramentos son signos que salen del mundo corpóreo, es decir, los signos posibilitan que los sacramentos se puedan manifestar como aquello tangible para la experiencia humana en cuanto a su relación con ese ser divino, con ese ser supremo. Es decir, la realidad sacramental se da gracias a ritos que el ser humano ha constituido a través de la historia, y por eso tiene la posibilidad de acercarse por medio de estos ritos a la experiencia concreta de su fe, pero también para concebir a un Dios supremo. No siendo más, esto sería todo el recorrido, a grosso modo, de lo que Cirilo de Jerusalén trató de explicar en cuanto a sus catequesis mistagógicas, pero también en esa entrega radical del Señor, afrontando ciertas ideologías teológicas, ciertas problemáticas dogmáticas que se presentaban en ese momento, como el arrianismo, también como el tema del maniqueísmo, donde decían que el mal tiene un origen propio. Entonces, Cirilo de Jerusalén batalló con todo eso. Es un hombre de mucha fe, es un hombre que dio a conocer la importancia de los sacramentos para esa experiencia que se tiene con Jesús, con Cristo, en la medida que nos adherimos a Él, pero también en la medida de que reconocemos que los sacramentos son importantes para nuestra condición de cristianos, nuestra condición de creyentes. Muchas gracias y feliz día.